nuevo programa de las provincias también existen. Necesitamos darnos fuerza en estos momentos en que el próximo domingo asume un nuevo presidente de la nación que fue electo con más de 14 millones de votos. El 56% de los votantes de nuestro país votaron a Javier Milei y a las ideas que él proponía en ese momento. Ahora, se votó también para que terminar con el kirchnerismo y darle la espalda al ministro candidato Massa, que sin pudor era candidato y no pidió licencia como ministro, como hizo el actual presidente de la República de El Salvador, un país pequeño comparado con nosotros, pero que se ve que tiene otros límites morales en el ejercicio del mandato. El presidente de El Salvador va por su reelección y pide licencia, porque se tiene que dedicar a la campaña. Eso debió haber hecho Massa y a lo mejor le hubiera dado mejores resultados y no perder por más de 3 millones de votos de argentinos. Hay una canción que se llama Argentina es nuestro hogar, que se estuvo de moda o se compuso en nuestro país en 1985. Yo le voy a pedir al señor director que ponga la canción completa a consideración de ustedes, porque sin duda tiene algunos pedazos, algunos párrafos, tiene algunos párrafos que son dignos de destacar. Los voy a leer. Tal vez estés caído y veas todo mal, te ha gastado la esperanza de matar una confianza y no quieres seguir más. La fuerza está en nosotros, no pienses que estás solo para poder cambiar. No es tiempo de palabras, si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos mostrar nuestra verdad? Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo, de la mano juntos vamos a cantar, mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Escuchemos la canción. Y ahora sí, Argentina es nuestro hogar. Tal vez estés caído y veas todo mal. Te has gastado la esperanza, te mataron la confianza y no quieres seguir más. La fuerza está en nosotros. No pienses que estás solo para poder cambiar. No es tiempo de palabras. Si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos buscar nuestra verdad? Adelante. El futuro ya empezó. Con toda nuestra fe. Comienza a amanecer. Ya es tiempo que llamemos las cosas por su nombre y empecemos a crecer. Nuestro lugar es aquí.
Con el eco de la canción Argentina es nuestro hogar, vamos a analizar cuál es la situación con la cual va a asumir el presidente Milei este próximo domingo. Sobre la asunción del presidente Milei tenemos algunas observaciones o razonamientos cómo se va a desarrollar el acto. El acto va a haber, presta juramento, se ponen los atributos del mando, la banda, el bastón y demás. Se está programando que va a ser un breve discurso ante la Asamblea Legislativa y después va a pasar al exterior del Congreso para poder, sobre una tarima que están preparando, poder dirigirse a lo que se espera será una multitud y dar ahí al aire libre su discurso. En algún momento se previó también de que se iba a trasladar desde el Congreso a la Casa Rosada y ahí dar su discurso en un automóvil convertible, es decir, descapotable. Eso era un riesgo inútil de correr, de tenerlo al presidente electo, cuando se habla de que hay infiltrados venezolanos, cubanos, que están en estos momentos, y de Irán, todo preparado por Irán, con ganas de hacer algún magnicidio o provocar alguna muerte para cargársela al gobierno entrante. Yo también dudo, no estoy del todo satisfecho con que el presidente Milei, una vez asumido, dé un discurso al aire libre ante una multitud. Es riesgoso, todo hay que cubrirlo al presidente de los riesgos que se presentan, porque sin duda estamos en vísperas de una revolución, digamos, en la parte económica, y eso lo resalta Ricardo López Murphy también en el diario La Nación. Ricardo López Murphy, refiriéndose a nuestro país, dice lo siguiente: da una importancia que realmente tiene al presupuesto, porque en el presupuesto uno dice, bueno, voy a recaudar esto y voy a gastar esto en esta forma, lo que voy a gastar. Acá en Corrientes el presupuesto para el 2024 ya fue presentado y aprobado por el Senado y está ahora a consideración de diputados. Es una buena actitud que tengamos ya ahora, transcurso de diciembre, el presupuesto del año próximo. Esperemos que la Cámara de Diputados, en su sesión, antes una sesión ordinaria o extraordinaria ya, considere el presupuesto en este mes de diciembre. Pero volvamos a lo que dice, Ricardo López Murphy en el diario La Nación del sábado pasado. Dice lo siguiente: el presupuesto, que es la ley fundamental del Estado, nunca se cumple en la Argentina, nunca se lo ha tomado en serio. Las operaciones extrapresupuestarias, al convertir en letra muerta la autorización que da el Congreso, es decir, cuando aprueba el presupuesto, y en este caso también el Senado y la legislatura provincial, es la señal más gráfica de nuestra decadencia. Y es cierto, si no cumplimos lo que se va a votar en Corrientes, ya se votó en Senado, repito, y se va a votar en diputados, si el Poder Ejecutivo no va a cumplir con lo que le autoriza la legislatura, tanto en ingresos como en egresos, es una grave falta que provoca incertidumbre. Y nos dice López Murphy que es el principio de una decadencia el hecho de no cumplir con el presupuesto. En el tema de tarifas, nos dice López Murphy, las tarifas de los servicios públicos y el precio de los combustibles deben revertirse para subsanar la demagogia desquiciante de los últimos 4 años. En una segunda etapa se debe convocar audiencias públicas para reformar el régimen de todas las actividades reguladas o concesionadas por el Estado. Esto nos trae al tema del servicio el servicio de transporte urbano en la ciudad de Corrientes, que tuvimos 6 días sin servicio urbano, y se levantó el servicio urbano, la huelga, mejor dicho, cuando el Estado provincial y municipal
fueron y pusieron plata. Entonces se subsidió otra vez a las empresas. Eso es, si estamos por iniciar un periodo presidencial, es un periodo económico nuevo, en el que se está queriendo terminar con las subvenciones, con a distintas ramas de los servicios públicos, se habla de las privatizaciones, digamos, volver un poco al esquema de la presidencia de Menem hace unos cuantos años. Entonces tenemos que revisar este tema del servicio urbano de pasajeros. Se habla de una tarifa, se está discutiendo una tarifa con subsidios y otra tarifa sin subsidios de 800 pesos. Yo le voy a pedir al señor director que ponga lo que decíamos el programa anterior a raíz de un comentario que nos hacía antes de que se levante la huelga. Nos decía un remisero, señor director, conversando con un remisero, me decía, ¿sabe qué? El costo del boleto a partir del 1 de noviembre va a ser de 600 pesos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo sabe usted? Mire, me dice, cuando el río suena, piedras trae. Eso es lo que se ha trascendido el rumor de que a partir del 1 de diciembre va a ser de 600 pesos el boleto de colectivo. Yo uso mucho el servicio de remis en la ciudad y converso con los conductores, por supuesto. Y hablamos del servicio urbano de pasajeros porque muchos de los actuales remiseros han sido choferes de las distintas empresas que prestan el servicio. Cambiando ideas con ellos, que también tienen un subsidio al combustible. Es decir, que la nafta o el gasoil que paga usted y yo con nuestro auto no es el mismo que pagan las empresas de servicio de ómnibus en la ciudad. Es decir, que tienen doble subsidio a la nafta y también lo que pone el Estado provincial o el Estado municipal. Cambiando ideas, hubo un remisero muy despierto, inteligente, que nos entramos a cómo solucionar este problema, porque una tarifa, por ejemplo, de 800 pesos no puede soportarla el usuario. Pero yo no estoy de acuerdo, y tampoco estaba el remisero con el que hablaba, con que la provincia o la municipalidad sigan subsidiando a las empresas. Hay que subsidiar al pasajero. Y entonces con un sistema de vales, de bonos, de voucher, como se dice ahora, digamos, darle un voucher. Por ejemplo, digamos que la tarifa se fija, pongamos en 600 pesos, como decía antes, durante la huelga, me decía el remisero que ustedes escucharon. Entonces, decir, bueno, muy bien, 300 pesos va a subsidiar el gobierno provincial o municipal al pasajero, al usuario. ¿Cómo? Le va a darle un voucher al que le sirva, algo similar a lo que hoy con la tarjeta SUBE, que es otra cosa, eso no tiene subsidio, es un adelanto de pago. Bien, entonces se le da un subsidio del 50%, digamos, 300 pesos paga la provincia o el municipio para que ese pasajero, ese usuario, pueda acceder al costo de la tarifa de 600 pesos. Los otros 300 pesos tiene que ponerlo en efectivo. Entonces, el que usuario, va a una oficina de municipalidad o del gobierno, de municipalidad tendría que ser, porque es la que presta la concesionaria del servicio, le dan un voucher para 10, 15, digamos, uso del colectivo. Entonces, con eso se lo da gratis, que va a ser el 50 por 300 pesos cada viaje. Sirve únicamente el voucher para el colectivo, es decir, que no puede ir al supermercado a pagar o a comprar, usar ese voucher que es para transporte colectivo en la ciudad. Entonces,
entrega cuando sube al, digamos, al colectivo, ya se verá si con una máquina o manualmente, entrega ese voucher que le dio la municipalidad y 300 pesos. Y con eso se termina el tema de subsidiar a las empresas, donde el control, cuál es el destino del subsidio, ya sea en el combustible o el subsidio que en efectivo que se le da para poder cubrir los sueldos que se compromete una empresa a pagar a sus empleados. Decíamos también en programas anteriores que es muy fácil tener una empresa, fijar un sueldo de 100, 200, 1000 y si a fin de mes no me alcanza la plata para poder cumplir con lo que firmé con el contrato, vengo y le pido al gobierno que me dé 100, 200, 500 para poder pagar los sueldos. Y como el obrero, el empleado que no cobra, reclama y hace un paro, entonces al final tiene que salir el gobierno o los gobiernos tienen que salir a darle la plata al empresario para que le pague a los obreros. Es el 100% que va de un lado al otro, porque mucho se habla también de terminar con los intermediarios, tanto desde los planes de ayuda, todo, hay un intermediario, alguien que en definitiva queda con algún dinero. Todo eso lo podríamos terminar organizando este sistema de voucher. Volviendo a la situación económica nacional, en este mes de diciembre, con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que pagar 400.000 millones de dólares. No hay los dólares suficientes y entonces estuvieron en Estados Unidos Milei con Toto Caputo y con otros funcionarios, con Karina Milei también, que va a ser secretaria general de la presidencia, cargo muy, muy importante los de secretarios generales en la nación, en la provincia, en los municipios, cargo muy importante. Entonces, fueron a plantear que el país está insolvente, no puede afrontar y va pidiendo, pasando otra vez el platito ante el Fondo Monetario Internacional, porque el país está desordenado, está desquiciado en materia económica. Entonces, tenemos que prepararnos para escuchar un discurso duro en cuanto a la vida fácil que llevaban algunos y la vida difícil que llevamos los jubilados, los trabajadores, y porque la vida fácil es la de aquellos que reciben en forma indiscriminada un plan, porque el plan platita o como se llamen, es para ayudar a una familia, ¿no es cierto? Pero resulta que el plan lo recibe el hombre, casado o no, el hombre, la mujer, alguno de los hijos mayores, entonces hay 3, 4 o 5 planes en un solo lugar. Eso no es el objetivo que se persigue. Todo eso hay que controlarlo. Decían ayer en la televisión que el ministro de Justicia de la Nación, que termina su mandato el 10 de diciembre, no saben ustedes cuántos choferes tenía. Tenía 27 o tiene 27 choferes. ¿Cómo hacen 27 choferes para manejar un auto? Es imposible, porque digamos que trabajan 8 horas, no, que trabajen 4 horas, 4, 8, 12, en 24 horas son 4 o 5 turnos. Ahora, que trabajan un día y después vienen otro, y ¿cuántos días trabajan en el mes? ¿Cuáles son los horarios? Tener 27 choferes realmente es un abuso, y bien decía un expositor en televisión que el que cobra un plan sin merecerlo, o el que está, el ñoqui, que tiene un cargo y no trabaja, es un ladrón. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes.
Se está dando una situación muy particular en el armado de gabinete. Yo creo que no se registra en la historia que una fórmula presidencial que pierde entra a formar parte, los dos presidentes y vicepresidentes entran a formar parte del Gabinete Nacional. Esto que vamos a mostrarles es la boleta de Juntos por el Cambio en las elecciones del 22 de octubre del 2023. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación: Patricia Bullrich, Luis Petri. Acá está, señor director, la boleta en que están ambos como candidatos. Acá vemos la otra boleta del balotaje del 19 de noviembre del 2023. La Libertad Avanza, candidato a presidente y vicepresidente de la Nación: Javier Milei, Victoria Villarruel. Ahora, esta otra boleta que mostramos antes, de Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos entran al gabinete del que ganó. Es decir, algo que no creo que registre la historia un caso parecido. Está bien que, digamos, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri en particular, apoyaron a la fórmula de Milei Villarruel, pero entrar así, toda la fórmula completa, Bullrich entra al Ministerio de Seguridad y Petri al Ministerio de Defensa, es algo que nunca se ha visto. Mientras tanto, Macri está flotando en el aire diciendo que entran a título personal. Bullrich, el PRO no tiene nada que ver, pero se arrastra. Hay una gran confusión política, de posiciones políticas en este momento. Luis Petri es radical. Ahora resulta que el radicalismo dice: somos oposición. ¿Oposición a qué? ¿No es que estaban con el cambio? ¿O es que pusieron en el cambio, pusieron marcha atrás? En el auto se equivocaron, pusieron marcha atrás en vez de poner primera para salir adelante. Resulta que ahora Luis Petri, que tiene el total apoyo del radicalismo mendocino con Cornejo, ahora resulta que está con Milei sin duda, porque si no, no entra al gabinete, pero su partido dice: somos oposición. Después se aclara: somos oposición constructiva. No es claro el tema. Más bien deberíamos decir: apoyamos este gobierno, y como todos los que apoyamos, yo lo apoyo. Tengo mis diferencias y las haré notar cuando tomen alguna medida que no se ajusta a la promesa que hizo para las elecciones o que me disguste. Pero hablar de que el radicalismo es oposición, como titulan el diario local, bueno, me parece que no es tan así. Sobre este tema hay una nota en el diario La Nación del expresidente del Uruguay, el doctor Sanguinetti. Vamos a leerla. Julio María Sanguinetti, el 25 de noviembre, en el diario La Nación, decía lo siguiente: no le será fácil la gobernabilidad con un programa de campaña que no es un cambio reformista, sino una verdadera revolución. También hay, sin embargo, un desafío para la incipiente oposición, que no puede ignorar el 56% de votos de Milei, el rechazo profundo a la vieja política y un sentido de republicanismo, y les impone a todos darles un mínimo espacio al gobernante electo para desactivar una bomba a punto de estallar que deja como legado el gobierno de Fernández, Cristina y Massa. Es así. Hay que pensar dos veces antes de decir somos opositores a este plan que, bien dice Sanguinetti, no es reformista sino es revolucionario. Pero volvamos a lo que escribió en su momento el doctor Jorge Eliotti en su libro. Esta es una última esperanza, si se quiere, para que el país salga adelante. Si no nos ponemos todos, como dice la canción,
todos juntos a salvar a la Argentina, la tarea va a ser muy difícil. Volvemos a un corte y vamos a referirnos a un ministerio que todavía no se creó, por lo menos hasta a esta altura que estamos nosotros con ustedes, que es el Ministerio de Salud. Vamos al corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El diario La Nación del sábado 2 de diciembre tiene un extenso reportaje a Facundo Moyano. Facundo Moyano es hijo de Pablo Moyano, que es el jefe, el secretario del sindicato de camioneros, y el hermano de Facundo Moyano es dirigente, está en la mesa directiva de la CGT. Facundo Moyano renunció al ejercicio de su diputación de la Nación porque estaba en disidencia. Y en un momento le hacen una pregunta que es fundamental y que va a lo que decía también Sanguinetti. Le preguntan si hubiera habido un gobierno de otro signo político, porque Facundo Moyano habla de que todo estuvo mal en este gobierno de Fernández. Y entonces la pregunta es, si hubiera habido un gobierno de otro signo político, ¿cree que la CGT hubiera avanzado hacia un paro general? Y contesta con dos palabras, sin dudas. Es decir, que la CGT aguantó todo este gobierno de Fernández y se prepara para ponerle piedras al gobierno de Milei. Y refiriéndose a las privatizaciones, dice, las experiencias de la gestión pública fueron desastrosas y rompieron un sistema, lo digo por el transporte, que tuvo ganancias porque emitieron un tarifazo. Es lo que está por pasar acá en Corrientes. Van a tener unas ganancias las empresas, más de lo que seguramente ganan, porque están esperando un tarifazo. Y le preguntan a Moyano, ¿cómo imagina el fin de año? Ojalá que tranquilo. Tengo muchas incertidumbres sobre lo que puede ser un gobierno de Milei. No espero que le vaya mal, espero que le vaya bien. Si un Moyano, peronista declarado, espera que al gobierno le vaya bien, ¿por qué hablar ya de oposición? Pero vamos a tocar otro tema que es importante. El domingo 3 de diciembre fue el Día del Médico. Hay un artículo en el diario La Nación del sábado 2 de diciembre titulado ¿Por qué ser médico hoy en la Argentina? Se refiere a un libro del doctor Pedro Kahn, cuyo prólogo dice: ser médico hoy implica saber que la práctica de la medicina se inscribe en una atmósfera poco amigable, cuando no hostil. En otro párrafo se hace una real descripción. Existe una evidente crisis en cuanto al nivel de satisfacción de los médicos respecto de su profesión. Hay causas de insatisfacción profesional, también la imposibilidad de satisfacer las demandas de los pacientes y gerenciales, el sometimiento a guías de estudio y tratamiento generalizado por la industria. Se destaca que para ayudar al semejante, para eso está la gente, los estudiantes y los profesionales de la medicina están, para ayudar al semejante que sufre. Y dice el siguiente: los médicos entendemos que el paciente está del otro lado del mostrador y que está mucho peor porque sufre todas las consecuencias del sistema y además porque está enfermo. Nuestro homenaje a los médicos de la Argentina, que llegado un momento se van al exterior para poder desarrollarse. Algunos, muchos, vuelven y otros se quedan ya en el exterior. Así como hay médicos de otros países limítrofes que vienen a la Argentina
a especializarse. Nuestro homenaje a los médicos, y sabemos cuál es, porque estamos en trato con ellos a raíz de que estamos enfermos, tenemos alguna enfermedad, y sabemos lo difícil que es hoy día ejercer la medicina con una retribución baja por parte del Estado, con falta de insumos y con la reacción de los pacientes que muchas veces no están conformes con la, digamos, con la consulta o con la atención que se les brinda. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el doctor Luis Acosta Mur, abogado que ha sido jefe de asesores en Yacyretá. Con él vamos a hablar un poquito del tema de las privatizaciones que está en el programa del presidente electo Milei. Él tiene una posición y nosotros queremos ponerla a consideración de ustedes, porque el tema de las privatizaciones ya se jugó en la época de Menem, después subieron marcha atrás y siempre lo que yo digo que todos estamos con el cambio. Vamos a escuchar al doctor Acosta Mur, que estuvo en Yacyretá cuando se privatizaron. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Sí, buen día. Días pasados estábamos conversando sobre el tema del proyecto de privatización del sistema de la hidrovía. Yo he sido un defensor del comité, creé el Comité Federal de la Hidrovía, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, todo se origina en función de que en el diario Norte del Chaco el domingo pasado y también del viernes pasado toda una hoja la dedicó el diario El Libertador de Corrientes, y para mí todo artículo que tenga vinculación con temas que son fundamentales. ¿Y por qué para mí son fundamentales? Porque el transporte, que es definido, digamos así, como la logística, es fundamental porque termina repercutiendo en el precio que se le paga al productor, a los precios que después se termina vendiendo en el exterior, más allá que después están los traviesos, y para más nuestra hidrovía no termina en confluencia, sino que viene de Ciudad del Este, después viene por el río Paraguay también, y bueno, yo lo que creo es que acá hay decisiones que así como se armó las provincias del norte grande, tiene que haber, inclusive porque hubo y esto lo hemos tratado acá hace 3 años, 4, cuando Alberto Fernández en Santa Fe armó el Comité Federal de la Hidrovía, con representación de cada una de las provincias, y eso desapareció. Bueno, desapareció durante el gobierno de Fernández. De Fernández. El Comité Federal de la Hidrovía lo creé yo hace 20 años. O sea que, y yo por eso lo que creo, Toto, es que acá el tema es que, si bien estamos a 3 días de la asunción del 4 días, 5 del nuevo presidente, y hay cosas que no podemos dejar de reclamar, lo que siempre lo hemos hecho en función del concepto del verdadero concepto del federalismo. Así es decir que ahora estaríamos en la idea de que hay que recrear el Comité Federal con la representación de las provincias antes de resolver nada sobre privatización o no del tema. Efectivamente, porque aparte de eso acá hay otra cosa que es la mayoría de los buques que llevan los contenedores terminan no saliendo por el Río de la Plata, sino terminan en Rosario,
en Timbú, en la zona esa, Sí. en muchas de las cuales cargan la droga y traen del Paraguay de contrabando. Y esto hace 2 años los alemanes en el puerto más importante que ellos tienen, encontraron un contenedor con 3.000 kilos de cocaína pura, pero eso tenía más valor que toda la carga que llevó el buque. Claro, el tema del contrabando y demás no es un tema atinente a la hidrovía en sí, sino a los controles que tiene que ejercer la aduana, fundamental, digamos, y que muchas veces, o siempre, muy asiduamente, no se efectúan, ¿no es cierto? Y eso, pero hay algo que es fundamental y que lamentablemente lo que ya vamos cumpliendo años y las canas van asomando, venimos escuchando gobierno tras gobierno cosas que terminan en la promesa durante el desarrollo de su gestión y bueno, lamentablemente después no, porque hay, insisto, Argentina tiene riqueza extraordinaria, tiene aparatos productivos, y no se repercute en la potencialidad que tenemos que tener como país en función de que la falla está en la logística. Primero que los trenes prácticamente yo no le veo ninguna posibilidad de reactivación, y los camiones que... Las rutas están un poco abandonadas. Las rutas también están abandonadas. La mafia de los moyanos ha hecho de que la incidencia del costo de la mercadería que viene de Buenos Aires a los supermercados de Corrientes, de toda la zona del litoral, y tiene casi un 50% de costo, cuando que en realidad si esa misma mercadería se trae en ferrocarril no llega al 10%, y si se lo trae en barco no llega al 5%. Sí, ahora fíjate de que se está programando el segundo puente únicamente carretero, en vez de no hay una previsión de que pueda ser ferrocarretero para pensar en algún momento en una conexión Atlántico-Pacífico, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que eso, y por eso los resultados electorales que se dieron en el Chaco, si bien el exgobernador, porque ya tenemos que hablar de exgobernador, sí, porque asume ya Esdero, esperemos también que después se pueda acercarle al nuevo gobernador del Chaco las posiciones que nosotros venimos trayendo hace más de 30 años, porque de eso, e inclusive, Toto, y eso es algo que no nos podemos olvidar, cuando fuimos con el doctor que fue ministro de Arturo Colombi de Obras Públicas, Falcione, sí, y con vos fuimos al salón obligado de la Casa de Gobierno, y cuando vino el de Vialidad Nacional, que era en la época de Macri, vengo a traerle la propuesta que dice el ingeniero Macri, que se va a construir el segundo puente y que el mismo va a ser ferrovial. Parado, la aplaudimos, porque vos estuviste, yo estuve, estuvo el doctor Falcione. Así es. Bueno, ha sido siempre una larga lucha que hemos tenido con los anuncios. Es decir, en toda campaña preelectoral hay siempre anuncios y anuncios, y me acuerdo que tuve acá en las manos, no tengo en este momento, Capitanich, cuando fue jefe de gabinete, prometió que en 6 meses íbamos a tener todo, y está firmado un acuerdo entre Capitanich, Colombi, gobernador de Corrientes, y el vicegobernador del Chaco, que estaba en ejercicio, firman unos papeles y no le ponen fecha. Una irresponsabilidad. ¿Desde cuándo se cuentan los 6 meses o los 4 meses si el documento no tiene fecha? ¿No es cierto? Pero bien, bueno, muchas gracias, Luis, y vamos a seguir con este tema del Comité Federal de la Hidrovía y demás,
que es un tema que realmente a mí me interesa y me toca porque siempre he estado en esa lucha. Bien. Bueno, estamos a disposición y en lo que le podamos hacer utilidad, y más que nada, digamos así, sabido es la trascendencia que tiene tu programa en la región. Y bueno, la gente también acá, los días pasan, pero todo aquello que dejemos de hacer o cuando ya arrancamos el almanaque, ya el último mes de diciembre, enero y febrero y hasta marzo prácticamente se adormecen las ideas, las actividades, y yo creo que no, acá lo que por lo menos nos hemos caracterizado por luchar por los grandes temas que va a enriquecer y que tiene que enriquecer no solo a nuestra sociedad, sino a la de nuestros hijos, nuestros nietos, porque eso son los sostenes que los grandes países europeos tienen, o sea que acá no es... no hay nada que descubrir. No hay nada que descubrir. Bien, bien. Gracias, muchas gracias, a disposición Luis. Te agradecemos. Seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Uno de los temas a desarrollar por el gobierno de Milei es la privatización de las empresas públicas. Se dice, y es real, que las empresas públicas están mal administradas, quedan déficit, y aquellas que dicen que tienen un superávit porque consideran como ingreso real el aporte que hace el Estado todos los meses. Entonces así es muy fácil dar superávit, pero hay que ver si el superávit es producto únicamente de el cobro de los servicios que presta. El doctor Jorge Simonetti ha analizado en un artículo en el Diario Litoral días pasados este tema de las privatizaciones. Bienvenido, Jorge, una vez más. Gracias, doctor. ¿Cómo ves el tema del propósito de Milei de las privatizaciones? ¿Es una privatización a rajatabla o cómo ves el sistema? De acuerdo a los principios de los libertarios, que fue el principio que aplicó Menem en la década del 90, todo lo que deba estar en manos privadas, estará en manos privadas. O sea, teóricamente todas las empresas en poder del Estado tendrían que pasar al ámbito privado. Ese es un preconcepto ideológico, llamémosle, ¿no? Pero de esto llevado a la práctica, tiene sus bemoles. Y si tomamos las experiencias de la década del 90 en la privatización, en la gran privatización que se hizo, sacando aparte esos esquemas de corrupción que también hubieron en las privatizaciones, los resultados no fueron todos iguales, Toto. Por eso es que yo digo que acá hay que actuar con su pragmatismo y sobre todo sin una estructura ideológica que haga que todo sea lo mismo. En ese artículo que vos mencionás digo yo que privatizaciones no todo es lo mismo, porque tenemos los ejemplos de Menem. Y yo en ese artículo digo el ejemplo por ejemplo, de Entel, que estaba a cargo de las telecomunicaciones. Recuerdo yo que antes conseguir un teléfono era tarea imposible. Yo me acuerdo que estuve en mi estudio jurídico 9 años inscripto y no pude conseguir un teléfono para mi estudio jurídico. Se privatizó la empresa, la Entel, y comenzó a funcionar mucho mejor. Se comenzaron a conseguir teléfonos, el servicio mejoró en gran parte. Así otras empresas también, pero por ejemplo la privatización de aerolíneas no tuvo ningún buen resultado. Se le dio el servicio a Iberia. Iberia luego se capitalizó con una inversión de American Airlines que estuvo 2 años y después se retiró y terminó en manos del grupo Marsans. En ese momento
antes de que se reestatizara Aerolínea, tenía solamente 2 aviones de su propiedad. El resto viajaba con aviones alquilados. Y había cesado en un conjunto de destinos que tenía Aerolínea porque no eran rentables. Esto te demuestra que de por sí no es el privado total garantía de buena administración. Es cierto que se guía el privado por el tema del rendimiento económico, es decir, si le da pérdida, no es negocio, entonces el negocio es administrar bien para que dé ganancias, pero no siempre se administra bien, es el caso de Aerolínea que te estoy dando. Y también es cierto que el Estado tiene en varias áreas, actualmente, por ejemplo, en el área de la tecnología nuclear, un funcionamiento muy bueno de empresas que son del Estado, ya sean empresas mixtas o con participación estatal mayoritaria o en conjunto con empresas privadas. Entonces, es un tema que necesita, es cierto, hay un déficit operativo de las empresas del Estado que aproximadamente va por los $5.000 millones anuales. Este déficit operativo se duplicó, era del 0,3% del PBI en la época a comenzar el gobierno de Fernández y el gobierno de Fernández lo duplicó. ¿Y cómo lo duplicó? Llenando la empresa de gente, digamos, haciendo un aguantadero político de las empresas del Estado. Es decir, acá lo que se requiere, si es que va a pasar a manos privadas o va a quedar en poder del Estado, si quedan en poder del Estado, es la administración y una muy buena ley, no solo que haga responsable a los administradores con su patrimonio del funcionamiento de la empresa, sino también que las decisiones políticas no sean permeables a las decisiones empresariales de una empresa del Estado, ¿no? Hoy por hoy todos sabemos que Aerolíneas Argentinas está copada por la Cámpora, que es caja de la Cámpora y a su vez está lleno de empleados innecesarios pertenecientes a esa orientación política. Y lógicamente todo esto hace que se forme un contexto que hay que privatizar, que hay que reorganizar, que hay que darle racionalidad al funcionamiento, pero no todos los casos son lo mismo. Ahora, cuando decís que hubo un aumento en el PBI, eso es negativo, ¿no es cierto? No, un aumento en el déficit. En el déficit. Es decir, el déficit que dan las empresas del Estado, que conformaba un 0,3% del PBI, se duplicó. Claro, el déficit. Correcto. Exacto, el déficit. En esta época, la de Alberto Fernández. Porque como te dije, digamos, no solo por mala administración, sino obviamente por hacer aguantadero político todas las empresas estas, sobre todo Aerolíneas, ¿no? Yo citaba recién en el transcurso del programa que hay el ministro de Justicia saliente, tiene 27 choferes asignados. Imposible tener 27 choferes para un auto porque no suman, sino que hay la mitad o más de la mitad son ñoquis que hacen a lo que acabas de decir vos, de designaciones no solamente en Aerolíneas, sino en muchos otros áreas del Estado, ¿no? Ahora, pasando del tema de Aerolíneas, hay otras empresas que son fundamentales. Por ejemplo, hay dentro de este déficit que decís que aumentó, también está el tema de los subsidios, que se dan subsidios a empresas que son ineficientes para que sigan prestando servicios ineficientes, ¿no es cierto? Mirá, Toto, yo creo que la concepción del liberalismo o del libertarismo que ahora asume es que la responsabilidad del Estado es acotada, es un Estado mínimo. En 3 áreas fundamentales: seguridad, educación y salud, ¿no? Tanto es así que se hablaba en el tema educativo de subsidiar, de cambiar el sistema, en lugar de subsidiar la oferta, es decir, de pagar a las escuelas, a los colegios, subsidiar la demanda, es decir, pagarle a la gente para que sea la gente la que vaya a este colegio, a este otro, de acuerdo a los servicios que prestan.
Pero fuera de esas áreas, la concepción de hoy, que no sé hasta qué punto o hasta qué profundidad se va a llevar adelante con esa concepción ideológica, es que no puede haber subsidio. El Estado no tiene por qué poner dinero en áreas que no son estas tres áreas que te estoy mencionando. Y una de esas es el transporte. El transporte debe manejarse con las tarifas, ¿no? Así es. Acá hubieron tanto en luz, la energía, la luz, el gas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, comenzaron a ser subsidiadas las tarifas. Los del interior pagamos mucho más. Allí los subsidios son grandísimos. Por una cuestión electoral que... Obviamente, por una cuestión politiquera electoral, efectivamente, y también subsidiados los transportes. Para no subir las tarifas a los transportes, se le da subsidio a las empresas. Acá tengo para decirte dos cosas. Primero, hay que ver si es intención de este gobierno seguir subsidiando el transporte. A las empresas. A las empresas o a quien fuere. Seguir subsidiando el transporte. Es decir, seguir con una tarifa política, ¿no? Si no es así, eso va a tener que subir el transporte. Le guste a quien le guste, va a tener que subir el transporte y la gente va a tener que pagar el precio real. Ahora, si eso se va a hacer como política de shock o, digamos, de manera de a poco, digamos, eso no se sabe. Pero evidentemente, vos me planteabas la otra vuelta, me decías que está la idea de subsidiarle al pasajero, digamos, Así o sea, como es el caso de la educación, subsidiarle al usuario, al pasajero y no a la empresa. Ese podría ser otro sistema que no sé cómo va a andar en definitiva, pero podría ser el sistema que se propone respecto a la educación. Pero hay que tener en cuenta o pensar si es que la decisión del gobierno, y eso lo vamos a ver en los próximos días, es seguir subsidiando el transporte, ya sea a través del pasajero o de la empresa. Hay muchas cosas por verse todavía. Ahora, yo creo que el subsidio al transporte tiene que ser al usuario. Esto lo conversábamos y lo comenté hace un momento con un remisero muy capaz, inteligente, que hablábamos de la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE no es ningún subsidio, sino que es un adelanto que uno compra tantos viajes y, digamos, pasa de su bolsillo. Ahora, el subsidiar al pasajero significa darle un voucher, como se dice ahora, un bono, por el 50%, digamos, del costo real que se fija. Y con ese, digamos, lo descarga, pasa cuando sube al colectivo, pasa ese bono, ese voucher, que podrá ser digital o lo que fuera, y pone 300 pesos o 200 pesos en efectivo. Ahora, lo que... Toto, pero yo ahí, discúlpame, es lo que te decía recién, hay que ver si el gobierno está decidido a seguir subsidiando el transporte, ¿eh? Bueno, ese es el tema, porque vos lo que estás planteando es la mecánica, que se le subsidie al pasajero y no a la empresa, lo cual podría estar bien. Pero hay que ver, porque no forma parte de una de las áreas fundamentales que consideran esto que están en el gobierno ahora, Milei, que es lo que tiene que sostener el Estado, porque ahí el subsidio son fondos del Estado que se van a gastar en el transporte. Claro, pero si vamos a la realidad, están estos días considerando el Consejo Deliberante una tarifa de transporte sin subsidio de cerca de 800 pesos y una con subsidio de 400 o de 500 pesos. Ahora, el Estado provincial y el Estado municipal han subsidiado para que se levante el paro de 6 días, han subsidiado tardíamente, porque para subsidiarlo hubieran hecho el segundo o el tercer día y no esperar 6, subsidiado poniendo dinero. ¿Pero vos considerás que el Estado debe subsidiar el transporte? Y es posible. ¿Debe subsidiar la luz? ¿Debe subsidiar el gas? No, vamos por parte. Yo creo que el subsidio debe ser al usuario. O sea, que debe subsidiar el Estado. Al Estado debería subsidiar al usuario, porque llevar la tarifa, por ejemplo, suponiendo que se acceda y que se demuestre que sin subsidio son 800 pesos, es una carga demasiado grande
para el usuario tener que pagar 800 pesos o 700 de los 200 que está pagando en este momento, cuando sus ingresos no van a ser. Ahora, si eso puede durar 1, 2 o 3 años hasta que se bajen los impuestos y se pueda compensar en otra forma, es distinto. Pero yo creo que de inmediato hay que subsidiar al usuario. Tal vez ahora de inmediato habrá que subsidiar a la empresa porque hay que poner en funcionamiento este otro sistema. No, lo mismo pasa con las universidades, y lo comentábamos al tema, que un aporte del Estado al que estudia y establecerle un límite, un plazo, es decir, si la carrera demanda 5 años, decir, bueno, por 10 años, pero no por 50 o 25 como demoró Massa en una universidad privada, en la Universidad de Belgrano. Es decir, ayudarlo al que quiere estudiar, ayudarlo con un subsidio, pero no directamente pagar subsidiar a la enseñanza, porque creo que incluso las escuelas privadas también reciben un... Mira, yo quiero decirte que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Por supuesto. Acá todavía no sabemos qué es lo que va a anunciar el día domingo Milei. ¿Hasta dónde va a ser la política de shock, digamos, para eliminar? Porque tiene que eliminar muchos puntos del PBI de déficit. No sabemos hasta dónde y cómo va a ir avanzando en las distintas áreas. Así que ese subsidio probablemente pueda seguir o durar un tiempo hasta que se vaya regularizando la recuperación de la economía, o puede directamente desaparecer, ¿no? Así que esa es la cuestión que ahora está pendiente, o que digamos que todavía tenemos un gran signo de pregunta hasta el domingo o hasta los días que sucedan, que definan todo ese tipo de cuestiones, porque no creas que la disminución de tantos puntos del PBI se va a hacer simplemente eliminando los gastos, entre comillas, de la casta, como dice Milei. Una cosa es decir una cosa genérica y otra cosa es ponerse con lápiz y papel y ver las partidas de la denominada la casta, que no creo que alcancen eliminando con furia todos esos gastos de los choferes y todas esas cosas que vos me decís. No creo que alcance ni siquiera un cuarto de lo que hay que disminuir. Hay que hablar del tema de la casta, hay que hablar se habla de la casta política, hay que hablar de la casta política y sindical, que también existe y que también tiene que sufrir alguna reforma, porque convertir a los sindicatos como receptores de subsidios que después los redistribuyen, digamos... ¿Y las obras sociales? La obra social, yo hablaba también de la situación de los médicos, que tienen una situación muy difícil, y creo que finalmente se va a crear un Ministerio de Salud, porque es necesario, no en ese gran ministerio que se está pensando de derechos humanos o algo parecido, que va a tener trabajo. Capital humano. Capital humano. La salud es un tema que debe priorizarse y establecerse también, mejorar la situación de los hospitales y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy grande la tarea, sin ninguna duda. Esto es un agregadito, nomás quiero decirte, que decía, una cosa es la teoría y otra la práctica. El sistema de voucher educativos en Chile ha funcionado, ¿no? Mucho tiempo. Pero sin embargo ese sistema hizo que mucha gente no pudiera estudiar, aunque parezca mentira. Y eso fue lo que provocó las primeras revueltas y los levantamientos, digamos, y las manifestaciones en Chile que provocó el cambio y que ganara Gabriel Boric. Así que esto es una cuestión de que hay que ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque tenemos un tiempo de la luna de miel con el gobierno y veremos las reorganizaciones que quiere hacer y los cambios. Veremos cómo eso no solo es aceptado por la sociedad, por los sectores interesados, sino también su aplicabilidad en el campo de los hechos. Sí, sin duda que hay algo que atenta contra el desarrollo de planes revolucionarios como serían estos que estamos conversando, que es el hecho que a los 2 años, dentro de 2 años,
tenemos elecciones de renovación legislativa y dentro de 4 años termina el mandato. Tal vez es poco tiempo para poder desarrollar planes que digamos que solucionen todos estos problemas que estamos hablando. Bien, Jorge, seguiremos de cerca todo esto y estaremos atentos el domingo a las palabras del presidente, que está representando a 14 millones de votantes, que estamos esperando a ver qué nos dice realmente, cómo va a ser para cumplir con las promesas electorales. Yo creo que está representando a 45 millones de habitantes, ¿no? Sí. 46 millones. Bien. Muchas gracias y Gracias. será hasta nuestro próximo programa.